Taller de muñecos de trapo. Unión de las piezas. Hoy vamos a empezar a coser nuestra llama. Podéis coserlo a mano o a máquina, no importa. Siempre va a tener un aspecto mucho mejor si lo cosís a máquina, pero son muñecos, así que no tiene ningún inconveniente en que lo hagáis a mano. Para coser tenemos que marcar las piezas que vamos a coser. Podemos pasar hilos flojos a todos los alrededores del patrón para luego hilvanar y coser a máquina. Yo eso os lo voy a dejar que hagáis según como queráis. Yo lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, voy a marcar la mantita, le voy a marcar todo alrededor con un hilván para que no se me pierda la forma. La oreja, para que la veáis, le voy a pasar hilos flojos y el cuerpo lo voy a marcar y lo voy a coser directamente a máquina. Así vais a ver distintas maneras de cómo trabajar. Voy a empezar con la mantita. Tengo el hilo de hilvanar y el dedal. Cojo una hebra y corto. Hago un nudo para que no se me escape. Me pongo el dedal y voy a pasar un hilván todo alrededor. Solamente tengo una pieza, por lo que no me hace falta pasarle hilos flojos. Luego le voy a sacar los flecos, pero como no quiero perder la forma de la mantita, prefiero asegurar y pasar un hilván. Así que justamente al borde del tejido voy a ir pasando este hilo de hilván. Justo al borde del patrón. Luego al final doy una puntada hacia atrás y corto el hilo. Ahora ya voy a levantar el patrón. Ya puedo quitar los alfileres. Porque con esta pieza de momento he acabado. Este sería el derecho y este sería el revés. La voy a retirar y en la oreja voy a pasar hilos flojos. Aquí tengo que tener cuidado porque tengo 4 piezas y los hilos flojos debería de pasarlas solamente cuando tengo dos tejidos en lugar de 4. Como no quiero mover el patrón, los voy a pasar y luego volveré a tener que pasar otra vez los hilos flojos. Para quien no sepa pasar hilos flojos, lo veréis ahora. Voy a trabajar lo mismo que antes, justamente por el contorno del patrón. Tengo el hilo con un nudo, pincho justamente en un borde del patrón, bajo, subo y ya dejo la primera hebra un poco larga. Ahora vuelvo a bajar y a subir, bajo, subo y dejo un globito. ¿Lo veis aquí? Este sería un hilo flojo. Ahora vuelvo a hacer lo mismo, aquí solamente una vez porque ya llegué al final y dejo globito. Estas puntadas que voy a hacer ahora no las hago muy largas. Si las hago muy largas, corro el riesgo de que me desaparezcan después. Estas tienen que ser más pequeñas que el hilván. Así que clavo, saco, clavo, saco y dejo globito. También puedo hacerlo clavar, sacar y dejar
globito, clavar, sacar y dejar globito. Como os apañéis. Llego al final, dejo el hilo un poco largo y corto. Ahora voy a levantar el patrón, lo retiro y levanto los otros alfileres que tenía aquí. Y voy a abrir en conjunto, digamos aquí, ¿vale? Voy a abrir, por esta parte tengo unas telas y por esta otra parte tengo las otras. Voy a abrir estos hilos flojos que acabo de pasar. Y con la tijera los corto. Tengo esta pieza marcada y esta pieza marcada. ¿Qué me puede pasar ahora? Que yo a la hora de levantar, de separar estas piezas, voy a perder hilos. ¿Qué voy a hacer ahora? En lugar de pasar hilos flojos a las dos piezas, a esta y a esta, voy a pasarle hilos flojos solamente a esta otra, porque como las he cortado iguales, me voy a guiar solamente de esta. Voy a sujetarla para que no se me mueva y le voy a pasar otra vez los hilos flojos. Y acabo de pasar los hilos flojos, pues retiro los alfileres que me van a molestar y hago igual que antes, abro y abro. Y igual que hice antes, corto. Con cuidado de no cortar la tela. Tengo ya una oreja marcada y la otra oreja marcada. Vamos con el cuerpo. Dijimos que lo íbamos a coser directamente. Para coser directamente tengo que marcarlo. Puedo marcarlo con este rotulador con el que había marcado las costuras o con una tiza. En este caso sería marcar todo el contorno. Va a ser por donde tenemos que coser. Si no estáis muy seguras, pasarle hilos flojos, que nunca está de más. Yo esto os lo estoy haciendo por si acaso queréis alguna. Quiere correr más, pero que tenga mucho cuidado, ¿vale? Voy a marcar toda la pieza para coserla. Yo la voy a marcar con el rotulador. ¿Veis aquí esta línea? Esta línea la tenemos que marcar, importante, para que no se me borre, porque ya os dije que este rotulador se borraba. Aquí sí que le voy a pasar unos hilos flojos. Esta marca la voy a necesitar. Voy a pasársela incluso un poco más hacia adentro de la costura para no perderla. La voy a marcar y una vez que la tenga marcada ya voy a pasar a la máquina. Vamos a empezar a coser la llama y vamos a empezar por las orejas. Aquí tengo las piezas de las orejas, esta iría con esta y esta iría con esta. Tenemos que encarar derechos para coser por el revés. ¿Qué significa esto? Que tenemos que poner el derecho de esta parte y el derecho de esta otra parte juntas para que cosamos
por el revés de una parte y por el revés de la otra. ¿Qué pasa cuando no nos damos cuenta, una vez que hemos cortado, de qué parte habíamos querido que fuera el revés y el derecho? En el caso de esta pieza no pasa nada porque se ve muy bien. ¿Veis que hay mucha diferencia entre el derecho y el revés? En cambio, en estas no hay mucha diferencia, no se aprecia. Pero hay veces que, aunque nosotras a simple vista no lo apreciemos, una vez que estamos cosiendo podemos ver que nos hemos confundido y hemos estado trabajando con el derecho y con el revés de la tela, y en unas partes vamos a ver el derecho y en otras partes vamos a ver el revés. Y hay veces que eso sí se nota. Así que cuando hemos pasado los hilos, ahí lo vamos a poder apreciar. Tenemos que acordarnos de dónde hemos pasado los hilos, si por el revés o por el derecho, por dónde hemos cortado. Una cosa que hacemos es siempre marcar el revés de la pieza con un jaboncillo, así nunca tenemos problemas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que aquí tenemos estos pelillos sueltos y aquí tenemos el hilo más cerrado. Yo había cortado esta pieza por el revés, que sería esa pieza de aquí, porque por el derecho me quedarían estos hilitos porque son los que yo he cortado. Estos hilitos sueltos son siempre la parte que hemos cortado una vez que pasamos los hilos flojos y abrimos y quitamos el patrón. Así que de esta manera yo sé que esto era el derecho de la tela y esto el revés. Vamos a coser las orejas de dos maneras distintas. Os dije que podíais coser tanto a máquina como a mano. Para que veamos la diferencia entre un cosido a máquina y un cosido a mano, voy a coser una oreja a mano y otra a máquina. La llama entera ya la voy a coser a máquina también. A mí me gusta mucho más el acabado que da la máquina. Habíamos dicho que teníamos que encarar derechos. Bien, yo sé que esto es el derecho y esto es el derecho, ¿verdad? Así que pongo uno sobre el otro y yo estas piezas las corté juntas, sé que son iguales, voy a colocar alfileres. Los voy a colocar en perpendicular a la línea del cosido. Así. Si no tenéis mucha confianza en cómo os puede quedar cosido, le pasamos un hilván todo alrededor de donde vamos a coser. Yo voy a coser directamente. Cojo una aguja y el hilo que ya la tenía aquí. No voy a hacer nudo porque yo para coser no hago nudo, remato y cojo el dedal. Tengo que coser justamente por donde he pasado los hilos. Y cuando cosa, esta parte de arriba, estos hilos, tengo que pasar la aguja haciendo que también me coincidan los hilos de abajo. Aquí no vais a tener problemas si las habéis cortado juntas porque la habéis cortado exactamente igual. Y voy a coser la oreja todo alrededor, menos esta parte de abajo. Y voy a empezar por la costura. Siempre cosemos las costuras, nunca las dejamos sueltas. Así que pincho, dejo un poco de hebra ahí para volver a pinchar muy cerca en el mismo sitio y le doy un par de puntadas asegurando de que no se me va a descoser. Bien, no se me descose. Ahora voy a coser a mano y para coser a mano cosemos a puntada atrás. Es decir,
clavo la aguja en un sitio y la vuelvo a sacar más adelante. Coso, no tiro mucho para no apretar mucho y en lugar de volver hacia adelante, voy hacia atrás, hacia el mismo punto donde había entrado antes la aguja y vuelvo a entrar. Y la vuelvo a sacar más adelante. Y vuelvo a coser, sin tirar mucho. Vuelvo hacia atrás y hacia adelante. Con puntadas que no sean muy grandes, ¿vale? Hacia detrás y hacia adelante. Así todo el contorno de la oreja, excepto esta parte de aquí abajo. Ya estoy llegando al final e igual que hice para rematar al principio que no había hecho nudo, aquí vuelvo a hacer lo mismo. Doy un par de puntadas muy juntitas, casi una encima de la otra, lo aseguro de que no se me vaya a deshacer y corto. Así tengo cosida esta parte junto con la de atrás. Ahora lo que tengo que hacer es quitar estos hilos. Estos hilos que habíamos pasado al principio, tenemos que quitarlos. Quitamos por donde hemos cosido. Por donde no hemos cosido todavía los vamos a dejar. Vamos a cortar estos hilos, a quitar estos hilos, los de una parte y los de la otra. Ahí. Aquí estoy utilizando un hilo muy parecido al tejido, así que no apreciáis muy bien por donde hemos cosido. Ahora voy a coserlo a máquina y vamos a seguir. Vamos a ver también la diferencia que tendremos cosiéndolo a mano o a máquina. Vamos ahora a coser a máquina la otra oreja. Para coser a máquina, igual que hicimos antes, podemos hilvanar primero y luego coser. Yo voy a coser directamente. Voy a encarar, igual es exactamente igual que hice antes, es la misma pieza. Voy a encarar derechos con derechos, es decir, voy a dejar los reveses afuera y voy a colocar los alfileres igual que hice antes. En perpendicular a la costura para poder coser la pieza en la máquina. Igual que hice antes, tengo que coser justamente por donde hemos pasado los hilos. Y voy a coser por el mismo lugar de antes. Empiezo en la costura, doy 3 puntadas adelante, 3 atrás y así ya remato. Mirad, los alfileres cuando estamos cosiendo a máquina directamente tienen que ir siempre en perpendicular a la aguja. Así la aguja, cuando estemos pasando, ¿veis ahí? Siempre los va a saltar. Y si los toca, como el alfiler es redondo, lo va a evitar. Si los colocamos en línea con la costura mirando hacia donde estamos cosiendo, iríamos cosiendo hacia el alfiler y lo pillaríamos. Siempre cosemos, cuando cosemos con alfileres, así. Si queremos los vamos quitando o no, eso ya para gusto. Aquí vamos con la curva, con cuidado. Que tengo que levantar un poco y sigo haciendo la curva. ¿Veis que de esta manera no me ha molestado ningún alfiler? Acabo y remato. Y siempre corto el hilo del principio y el del final, ¿vale? Ahora que me queda quitar alfileres y quitar los hilos. Vamos ahora con el cuerpo. Con el cuerpo voy a hacer lo mismo.
He colocado los alfileres y voy a coser. Aquí había pasado hilos flojos. Antes de poner alfileres, los he abierto. Antes en las orejas habíamos dejado esta parte sin coser para poder darle la vuelta. En la llama, veis aquí estos dos alfileres que tengo, voy a dejar sin coser esta parte de aquí. Son como unos 7 centímetros. Así que voy a empezar aquí rematando y voy a acabar aquí rematando también. Empiezo aquí. Voy a quitar el alfiler, que este sí me molesta. Doy 3 puntadas adelante y 3 atrás. Daros cuenta de que ahora estamos cosiendo curvas. Corto siempre el hilo del principio y el hilo del final. Así, una vez que acabo de coser, una vez que acabo la pieza, sé que no tengo hilos sueltos por ahí. Le quito los alfileres, le quito los hilvanes o los hilos que haya podido tener y vamos a darle la vuelta. Este hilo flojo de aquí no se lo quitamos todavía, ¿vale? Este lo dejamos para más tarde. Tenemos la llama cosida. Os había dicho que yo había dejado 2 centímetros de costura porque esta tela deshilachaba mucho. ¿Veis? Aquí casi no he trabajado con ella porque no la he manipulado mucho, no le he pasado hilvanes, no le he pasado hilos, excepto a las orejas, y ya está muy deshilachada. Ahora que ya he casi acabado de coser, el cosido principal ya está hecho, sí que le voy a rebajar un poco la costura, porque si no me va a quedar mucha costura dentro y no lo quiero. También, para que a la hora de dar la vuelta al muñeco me gire bien y me abran todas y me queden las costuras asentadas, voy a darle unos piquetes, sobre todo en estas partes que son más curvas. Aquí, por ejemplo, en el lomo, en las patas, aquí, 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 en las orejas también, para que a la hora de girar quede, como os decía, quede la costura más asentada. Lo primero que voy a hacer es rebajar la costura. Voy a coger con una tijera y voy a cortar todo alrededor. Lo voy a hacer también en las orejas. Ahora voy a darle los piquetes que os decía para poder girar bien. Aquí, por ejemplo, le voy a dar un piquete. En las partes más curvas es donde más me pide los piquetes. ¿Veis? Llegando muy cerquita de el cosido, pero con cuidado de no cortarlo. Aquí le doy más. Porque si no se los doy después, a la hora de girar, esta costura no puede abrirse y me va a tirar. Y si me tira, no me va a hacer bien la forma que yo quiero que me haga. Así que tengo que ayudar a la tela a abrirse de esta manera. Incluso en las zonas en las que la curva es mucho más pronunciada, dejo la costura
mucho más estrecha. Ahora, antes de rellenar, como proceso de la confección también, voy a ir a la plancha. Estos son los hilitos que no vi antes y que quedaron. Voy a ir a la plancha y voy a planchar un poco las costuras para que me queden lo más asentadas posibles y así me van a quedar mucho más bonito. Vamos a ver cómo planchamos las orejas primero. Con mucho cuidado vamos abriendo la costura y intentamos hacer que la parte de la costura quede lo más centrada posible. Tenemos una oreja planchada, ya veis aquí, y otra sin planchar. Ya veis la diferencia. Bueno, queda más hinchado, las costuras quedan más bonitas cuando están planchadas y eso se aprecia después en el resultado final. Yo siempre digo, la plancha, no importa lo que estemos creando, la plancha es tan importante, incluso más, que coser bien. Si no está bien planchado, el producto que estamos haciendo, me da igual que sea un muñeco, que sea una pieza de vestir, que sean unas sábanas, unos cojines, cualquier cosa. Si no lo tenemos bien planchado, esa pieza todavía está sin terminar. Cambia mucho el resultado final. ¿Veis? Vamos jugando con los dedos y con la costura. Y vamos poco a poco, sacamos. Así lo que estoy haciendo es cojo la costura con los dedos y la voy sacando hacia afuera. Y aquí, como le había dado el piquete, me ha girado perfectamente y me ha hecho una curva perfecta, como tenía que quedar. No me quedan esquinas, no me quedan marcas. Y voy planchando también con las manos, igual que con cuidado de no quemarme, claro. Esta parte ya es más complicadilla, igual que para coser era más difícil, para planchar también. ¿Veis? Di los piquetes. Gracias a los piquetes puedo girar bien, sobre todo aquí en el cuello, y no se me está deshaciendo nada. Mira que la saco, la sujeto para que no me vuelva a ir a su sitio, y como tengo la tabla caliente, ya ella me va sentando un poquito. La parte de la abertura la dejamos como está, no hace falta que le hagamos nada de momento, ¿vale? Ya tengo mi llama planchada y mis orejitas también.